Capítulo 1. Incipiente 1. El novato del dragón del emperador 01. No puedes seguir haciendo esto, dijo Mirai con cansancio. ¿Haciendo qué? Preguntó Toshinori, aunque sabía exactamente a qué se refería su compañero. Mirai lo fulminó con la mirada, sus ojos amarillos eran particularmente penetrantes. Sí, lo salvaste, saltó adelante en la conversación. Pero luego pasaste más de una hora tosiendo sangre. Chilló tuvo que venir a curarte. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente dejarlos morir? No podía hacer eso, respondió ferozmente el héroe número 1. Podrías haber llamado de nuevo. Podrías haber distraído a los villanos. No tenías que apresurarte y luchar contra ellos. Aún no te has recuperado por completo. Mirai gruñó. Podrías haberme llamado. Añadió. Habría pensado en algo. No, Toshinori rechazó ese curso de acción. Sacudió la cabeza. No, no podría haberlos dejado. Necesitan un pilar, afirmó en voz baja. Sasaki resopló y luego se levantó. Toshinori observó cómo su compañero se acercaba y luego le dio una palmada en el brazo. Fue un shock cuando lo siguiente que vio fueron unos ojos morados brillantes. Su compañero se movió y All-Might esperó que saliera rápidamente de la visión. Pero no lo hizo. Siguió moviéndose y por el tiempo que Mirai permaneció en su peculiaridad, Toshinori supo que estaba mirando lo más posible de su futuro. No importó. Sabía que estaba herido. Sabía que ahora tenía tiempo prestado y eso solo significaba que tenía que intensificar su trabajo. Tenía que estar ahí para la gente. Y tenía que encontrar un sucesor. El hecho de que All for One se hubiera ido no significaba que One for All tuviera que morir. Todavía tenía tiempo. Podía buscar al sucesor perfecto y, mientras lo hacía, continuaría con su trabajo. Mirai se retorció de nuevo. Los anillos y patrones morados en sus ojos se expandieron y contrajeron mientras buscaba en el futuro. Toshinori esperó. Sería bueno si Mirai pudiera ver a su sucesor, pero dudaba que el hombre se lo dijera incluso si lo hiciera. Volvió a temblar. Realmente estaba mirando hacia el futuro tanto como podía. All-Might sabía lo que significaba cada contracción. Significaba que Mirai estaba cambiando su enfoque, buscando a través de años o eventos que se extendían hacia el futuro. All-Might se levantó y empujó suavemente a Mirai hacia la silla en la que estaba sentado. Mientras su don estaba activo, su compañero estaba consciente, pero cuando se involucró en su visión, era como si estuviera en un rastro. Como tal, podría ser conmovido. Parecía que Mirai iba a utilizar toda la hora de su don, así que después de acomodarlo más cómodamente, anotó la hora y tomó su computadora portátil. Tenía papeleo que hacer y justo antes de que Mirai desapareciera de su visión, prepararía un poco de té. Izuku jadeó por aire mientras se deslizaba por la pared hasta el banco que estaba contra ella. Estaba entrenando con Kurohiri con las nuevas peculiaridades que le había dado su papá. Todo iba bien pero estaba agotado. No tenía idea de que Kurohiri estuviera tan en forma. Y el hombre tenía muchas buenas sugerencias sobre cómo Izuku podría combinar sus peculiaridades. El hombre brumoso simplemente se había reído de sus elogios, indicando que había hablado con su papá sobre las posibilidades. Izuku sacó su teléfono mientras intentaba respirar profundamente. Se sentía bien estar haciendo algo, incluso si ese algo era simplemente hacer ejercicio. El movimiento le distrajo de los acontecimientos. Pero había algo que había querido hacer hoy antes de comenzar a entrenar. Kurohiri lo había llevado a la sala de entrenamiento antes que él. Toc, toc, envió el mensaje con una sonrisa. Con suerte, Himiko estaría despierta. ¿Quién está ahí? Izuku sonrió. Estaba despierta. Ivana, respondió. No fue el mejor chiste pero lo que contaba era el pensamiento. ¿Ivana quién? Ivana chupa tu sangre, respondió Izuku. Oh, 5. Él resopló suavemente ante su respuesta. Al menos a ella le gustó el chiste, pero antes de que pudiera responder, vio que Himiko estaba escribiendo de nuevo. No es justo que All-Might haya regresado, cuando tu papá aún está herido. Los ojos de Izuku se abrieron ante la declaración.
Itoshi entendió y Ochako no lo entendió del todo. Y Miko sabía que la sociedad no era buena, pero no se había dado cuenta exactamente de cuánto había sentido ella su dolor. No lo es, respondió, pero no se puede hacer nada al respecto por el momento. Estaba empezando a comprender mejor por qué su padre dijo que la sociedad necesitaba cambiar y por qué su padre necesitaría su ayuda y la de Tomura para hacerlo. Todavía no es justo, insistió. Izuku se sintió cálido ante eso. Sonrió suavemente a su teléfono, pero antes de que pudiera responder, Kurohiri regresó, con sus ojos amarillos expectantes. Tengo que irme, le envió a Himiko. Más formación por hacer. Practica duro. Su respuesta fue casi inmediata, permitiéndole a Izuku verla antes de dejar su teléfono nuevamente y levantarse. Después de un trago rápido, estaba listo para continuar. Ted, mira y volvió en sí con un grito ahogado cuando su don se desactivó. No era frecuente que utilizara toda la hora para ver el futuro. Principalmente solo necesitaba una pista sobre algo específico. El olor a té llegó a su nariz. Reconoció el olor. Era uno de los que tenía para restaurar. Sintió un estallido de agradecimiento hacia el hombre que tuvo que haberlo puesto allí. Y entonces reconoció que estaba sentado. Otro estallido de agradecimiento. Sir Nicteye parpadeó y se humedeció los ojos mientras se movía para recoger el té. El movimiento llamó la atención de All Might, quien lo miró. «Has vuelto», murmuró, cerrando la pantalla de su computadora portátil. «Lo soy», respondió Mirai, tratando de controlar sus pensamientos. Había visto tantas cosas. Siempre era difícil mirar hacia el futuro a tanto tiempo, tanto en el tiempo de activación de la peculiaridad como en los años. «Bebe», dijo Toshinori. A pesar de que habían estado discutiendo su aptitud para trabajar hace una hora, y que Mirai no estaba de acuerdo con su curso de acción, el héroe número 1 todavía se preocupaba. Esa era la razón por la que él era el número 1, le recordó la mente de Sasaki, incluso mientras tomaba el té y le daba un sorbo. No hacía frío, lo que significaba que All Might lo había preparado fresco, sabiendo ya que Sir Nicteye iba a usar toda la hora que le brindaba su don. El calor se extendió a través de él, pero fue superficial. Las hierbas funcionaron para calmarlo, pero Mirai aún podía sentir su corazón acelerarse por lo que había visto. Tomó un sorbo del té lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos y, por una de las pocas veces en su vida, quiso usar su don nuevamente. No en Toshinori. Había habido un espectador en la vida de All Might. Al principio no lo había notado. Las batallas de All Might siempre tuvieron espectadores, pero finalmente Sir Nicteye lo eligió a pesar de los cambios de color de cabello y ojos. Había algo en los ojos de ese niño que se destacaba entre la multitud. Pero él no había estado presente en la muerte de Toshinori, así que tal vez solo era un fanático particularmente entusiasta. ¿Así que lo que ocurre? Preguntó All Might. Mueres, se le escapó antes de que Mirai pudiera decidir con qué comenzar. Yagi le dio una mirada. Fue divertido. Todo el mundo muere, dijo sabiamente. Así no. No como y no estaba seguro de cómo llamar lo que había visto. Parecía que era el movimiento inicial de algo pero de lo que no tenía idea, y con su peculiaridad, hasta que supiera quién más podría estar involucrado y quién sobrevivió a ese evento, no podría ver cuál fue la muerte de All Might. Punto de partida para. No, Mirai sacudió la cabeza. No, no, no. No se muere en paz. No quiso decir. Fue brutal. Entonces, ¿quién me mata? Había una especie de curiosidad morbosa en la pregunta. La mente de Mirai sacó el recuerdo de los eventos. Tenía el mismo tono que todos los recuerdos que surgían de su peculiaridad. Había la impresión de dientes. No eran dientes humanos, o al menos no eran dientes humanos normales. Eran puntiagudos y afilados y cuando All Might murió, estaban manchados de sangre. Estaban unidos a una criatura enorme. No lo sé, respondió Mirai. Nunca he visto, hizo una pausa. No estaba seguro de si la criatura era un humano transformado o algo más. Ellos. Antes. No los reconocía como humanos pero podían transformarse.
Todos mueren, repitió All Might. No es así, insistió Mirai. Toshinori lo miró pero luego asintió. No tenía sentido volver a discutir. ¿Qué más viste? Preguntó en su lugar. Ante la pregunta, Sir Nicteye respiró hondo, alejando temporalmente la muerte de All Might de su mente. También dejó a un lado el conocimiento de que todo lo que había visto se había hecho realidad. ¿Vas a conseguir un ventilador?, se rió entre dientes. ¿Qué pasa con un sucesor? No estaba concentrado en eso, pero había varias personas que podrían estarlo, dijo Sir Nicteye. En realidad, All Might parecía feliz por ese hecho. Repasó mentalmente lo que había visto. No había muchos adolescentes en la mezcla, aunque se volvieron más prolíficos cerca del final de la vida de Toshinori. En su mente, vio una progresión de caras pero Mirai no reconoció ninguna de ellas. Aún así, sabía que eso sería dentro de unos años, así que no era sorprendente. Estás interactuando con personas del grupo de edad apropiado, confirmó. Yaji asintió lentamente, todavía complacido por eso, antes de que su expresión se nublara. ¿Viste alguna evidencia de él? Está muerto, objetó Mirai. Y el cuerpo estaba en algún laboratorio siendo cortado para realizar experimentos. No es el final más digno. ¿Viste alguna evidencia de él? Repitió Toshinori, su voz escalofriantemente tranquila. ¿Te refieres a su hijo? Preguntó Sir Nicteye. Algo había sucedido. Solo una batalla donde, no podría haber sido All for One. Él estaba muerto. Excepto y Sir Nicteye conocía sus visiones. No mintieron y no cambiaron. El hombre contra el que luchaba Toshinori tenía la constitución de All for One, su traje, sus peculiaridades, pero no su rostro porque estaba cubierto por un casco de metal negro. Y Mirai no sabía lo que eso significaba. Necesitaba tiempo para pensar en eso, para recuperar el recuerdo y examinarlo todo. All Might simplemente lo miró. Mirai sabía que no debía decir nada al respecto. Parecía que el héroe número 1 todavía creía que era culpa suya que la misión de Tsukauchi hubiera fracasado. Él no respondió, sino que cerró los ojos y repasó los recuerdos que su don le había brindado. El héroe número 1 sabía cómo funcionaba su peculiaridad, por lo que sabía que le llevaría algún tiempo repasar el recuerdo. Sir Nicteye poseía buena memoria, pero parte de su entrenamiento había consistido en agudizarla para poder recordar y concentrarse en las visiones que le mostraba su peculiaridad y extraer detalles que otros pasarían por alto. El niño tenía cabello y ojos verdes. No hubo nadie que destacara en sus visiones con esos rasgos. El color del cabello del pequeño Fan cambiaba con frecuencia y sus ojos eran a menudo de un oro fundido, que, se parecían notablemente a los ojos de All for One. Sacó a relucir los recuerdos. El niño no era realmente un niño. En cambio, era un adolescente y poco a poco fue creciendo en cada pelea, pero nunca hizo nada más que mirar desde el margen. Si fuera hijo de All for One, seguramente habría hecho algo más. No estoy segura, dijo Mirai largamente. No hay nadie obvio. Ante eso, All Might asintió. El héroe número 1 sacó las mismas conclusiones que él, que si el hijo de All for One iba a estar involucrado como villano, entonces sería obvio al respecto. Está bien, dijo Toshinori, inclinándose hacia adelante. Vamos a ocuparnos de lo que obviamente te molesta. ¿Cómo muero? Mirai miró hacia abajo por un momento, ordenando sus pensamientos. No necesitaba mirar los recuerdos para saber cómo sucedió. Sigues trabajando. Continúas con One for All, incluso con tu cuerpo dañado. El daño nunca tiene la oportunidad de sanar y sigue deteriorándose. Tu tiempo como All Might se hace cada vez más corto, y en algún momento, supongo, que encuentres un sucesor, pero luego no te retiras. O al menos no parece que lo hayas hecho, corrigió Sir Nicteye. Con su peculiaridad, podía mirar el futuro de un individuo durante una hora después de la activación. Veía las cosas en tiempo real, lo que significaba que tenía que centrarse en lo importante. Había pasado de un montón de escenas de la vida de Toshinori, obteniendo una idea general de cómo habían funcionado las cosas, hasta el final. Que lo había visto en su totalidad. Aunque solo la última parte.
No había visto toda la batalla, pero miró alrededor del lugar tanto como pudo y estaba vacío. La criatura era todo lo que había allí. Lo que significaba que lo más probable era que fuera un humano transformado. Un villano. Y luego, Olmigt incitó. Alguien te eliminó. No los reconozco, pero parece ser un tipo mutante o una peculiaridad del tipo transformación. Una transformación completa, enfatizó Sir Nicteye. Incluso con las peculiaridades volviéndose más poderosas, las de transformación completa eran raras. Todo el mundo muere, repitió Toshinori. No era necesario, respondió Mirai inmediatamente. Yagi le dio una mirada inquisitiva. Sabía cómo funcionaba Foresight. Sabía que Mirai no podría haberlo visto todo. No era necesario, repitió Mirai. Pero lo haré, dijo el héroe número 1. Siempre has insistido en que no puedes cambiar tus visiones, así que no debería ser todo lo que pueda hasta ese momento. La pregunta fue tremendamente astuta. Nunca había podido cambiar los acontecimientos que vio. Mirai tembló. Ese fue el problema. Quería cambiar esta visión. Olmigt le dedicó una sonrisa. No fue la sonrisa que les dio a las masas. Esto fue más suave y más personal. Está bien, dijo suavemente. Te diré algo que aprendí en el instante en que él me golpeó y yo estaba golpeando a él. No sabía si iba a sobrevivir, pero entonces me di cuenta de que la muerte es parte de la vida. La muerte no es la derrota. Mirai, la muerte simplemente existe. Si la aceptas, entonces no hay nada que temer, no como él. Pero no tienes que morir. Si encuentras un sucesor y luego te retiras, no estarás en esa lucha. Yagi no dijo nada a eso, pero Mirai escuchó las palabras de todos modos. Él no lo sabía. No estoy seguro, porque en la hora de su visión no pudo verlo todo. Mentalmente, Sir Nicteye negó con la cabeza. Toshinori Yagi, Olmigt, podría haber aceptado su muerte, pero no lo hizo. Encontraría una manera de cambiar su visión. Solo por esta vez encontraría la manera. Ted, es posible que Olmigt haya vuelto al trabajo, pero todavía está lesionado. Izuku está aprendiendo y. Mirai querrá mirar cada vez más hacia el futuro pero, como dice Toshinori, todos mueren. Para él, es solo una cuestión de si All For One le ha precedido. Y con Sir Nicteye viendo lo que podría ser Afo, esa pregunta no tiene respuesta del todo. Capítulo 2. Incipiente 2. El novato del dragón del emperador 02. Izuku miró a su padre. Fue agradable verlo salir de la sala de tratamiento, pero no pudo evitar la forma en que su mirada se dirigió a los tubos que todavía estaban insertados en él. Había uno en su mejilla, justo debajo del tejido cicatricial, y otros dos en su cuello. Izuku realmente esperaba que no entraran en los vasos sanguíneos de su padre, pero tenía la extraña sensación de que sí. Le hizo sentir mal. Un tubo grueso pero flexible entró directamente en su tráquea. Se oía el silbido del aire todo el tiempo. Su papá le sonrió. Izuku resistió las ganas de llorar. ¿Cómo estuvo el último día de clases, mi pequeño dragón? Preguntó. Izuku miró hacia un lado. No quería hablar de eso. Ah, ella todavía no ha regresado, dijo su padre. Eso hizo que Izuku lo mirara con los ojos muy abiertos. ¿Cómo supiste? Preguntó. Él no había dicho nada. Un padre tiene sus maneras, respondió All For One. Pero siempre lo sabes. Izuku objetó. Me lo dijiste, mi pequeño dragón, sin decir una palabra. El chico de pelo verde frunció el ceño. ¿Cómo te lo dije? Cuando miraste hacia otro lado, explicó Isashi. Ahora ven aquí y déjame ver si puedo adivinar tu color de pelo, animó a su hijo. Sabía que a Izuku no le gustaba su apariencia actual, pero por el momento, no había nada que pudiera hacer al respecto. Los distintos tubos eran necesarios. Izuku se acercó, permitiendo que All For One apoyara su gran mano sobre la cabeza de su hijo. Fue un ritual calmante para ambos. Sintió los rizos de Izuku, dejando que los mechones individuales de cabello pasaran por las puntas de sus dedos. Al destruir sus sentidos de la vista y el olfato, descubrió que su sentido del tacto se amplificaba enormemente. «Oh Dios», murmuró Isashi después de un momento.
Creo que es tu color natural. ¿Sí? Eso es bueno. Nunca debes tener miedo de ser tú mismo, le dijo a su hijo. Lo sé papá, ya dijiste eso. Hice, susurró Hisashi. Qué sabio de mi parte. Se sentaron por unos momentos, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Cualquiera que vea a All for One se sorprenderá de que pueda estar tan tranquilo y relajado. Se quedarían atónitos al saber que estaba con un niño, pero más allá de eso se sorprenderían de que pareciera que no estaba haciendo nada. El emperador del inframundo rara vez hacía nada. Hay que tener paciencia, dijo finalmente All for One, manteniendo la voz suave para no molestar a su hijo. ¿Paciente? Preguntó Izuku. Con tu amigo Ochako, explicó. Ella entiende lo que estás diciendo y ve la verdad en los ejemplos que le das. Ve tu dolor. Pero luego, cuando está lejos de ti, la fachada vuelve a aparecer y el mundo se le presenta como los héroes quieren que lo hagas. Creo que aparece. Sintió que Izuku fruncía el ceño. ¿Qué significa fachada? Significa máscara, respondió. O un disfraz. Significa que el mundo aparece como una cosa, cuando en realidad es otra cosa, y Hisashi dio todas las explicaciones. A pesar de que su hijo era inteligente, olvidó que no sabía todo lo que hacía. Estaba bien, era su deber enseñarle a su hijo. Izuku asintió entendiendo. Es algo difícil, mi pequeño dragón, que alguien renuncie a todo lo que ha conocido y no puedo decir si podrá hacerlo. ¿Quieres decir que ella no me creerá? Oh no, tu amiga te cree, pero contra el peso del mundo y su propio deseo de no ser lastimada, puede que no sea suficiente y os separaréis. No. Quiero ser su amigo, objetó Izuku. Entonces, mi pequeño dragón, en algún momento tendrás que decidir si tu diferencia de opinión sobre la sociedad será suficiente para separarte. No tiene que ser pronto. Puede que no sea en años. Pero eventualmente, si ella no se recupera, tendrás que tomar esa decisión. All for One podía sentir a Izuku temblar bajo su mano, pero su hijo sabía que decía la verdad. Sabía que no debía quejarse. Tienes tiempo para esperar, aseguró Izuku. Su hijo tardaría años en empezar a trabajar para él. A diferencia de los héroes, él no utilizó niños. Volvieron a quedarse en silencio. Incluso con su experiencia, All for One no estaba seguro de cómo resultarían las cosas con Ochako. Cada resultado sería una lección para Izuku y en cada resultado su hijo sabría que cuenta con el apoyo. Solo tuvo que esperar. Ted, ¿tuviste una buena fiesta? Kurohiri le preguntó a Izuku. El chico le sonrió. Fue alegre. ¿Sí? Vino la respuesta muy feliz. La puerta Warp pensó en privado que Izuku podría estar más feliz de visitar a su padre ahora, pero no dijo nada al respecto. Está bien. Estoy triste porque Himiko no pudo venir, agregó el niño. Hay un largo camino desde Niigata hasta aquí, señaló razonablemente el hombre brumoso. Lo sé, estuvo de acuerdo Izuku. Había estado esperando que todos sus amigos pudieran venir a su fiesta pero los padres de Himiko habían dicho que no. No querían que su hija viajara tan lejos. Fueron aproximadamente 8 horas en un tren y aunque Izuku, o más bien su padre, les había asegurado que Himiko en realidad no viajaría en un tren sino que viajaría a través de la peculiaridad de Kurohiri, todavía dijeron que no. Ella se había quejado a través de mensajes y habían pasado algún tiempo hablando por teléfono antes en la fiesta, así que al menos Hitoshi y Ochako habían podido hablar con ella. No fue lo mismo. Ahora iba a pasar tiempo con su padre. No estaba seguro de lo que iban a hacer. No podían salir a buscar peleas de villanos, y con su padre concentrado en la recuperación, Izuku no creía que hubiera podido organizar nada más. Aunque no importó. Pasar tiempo con su padre sería suficiente. Pero su padre había insinuado que tenía algo bueno e Izuku atravesó la puerta Warp que hizo Kurohiri sin mirar atrás. Se sorprendió un poco cuando entró en una oficina. La oficina de su padre había sido destruida. Aunque este era diferente. Era más pequeño, más personal. Mi pequeño dragón. Su papá lo saludó indicándole que se acercara. Izuku corrió y le dio un abrazo a su padre.
Feliz cumpleaños, Izuku, dijo Hisashi. Ya tienes 10 años. ¡Qué niño tan grande! Sintió que Izuku le sonreía y sintió una punzada de ira hacia All Might, que rápidamente fue apartada. Su hijo no merecía sentir su ira. Izuku se rió. Fue un sonido agradable. Tengo un regalo inusual para ti este año, mi pequeño dragón, dijo All for One. En realidad tengo 2 regalos. Izuku sabía que no debía chillar, pero podía sentir a su hijo temblar de felicidad. Un regalo tendrás que esperar hasta el próximo fin de semana, le dijo a Izuku. Es una peculiaridad. Hisashi se rió entre dientes. Es una peculiaridad. ¿Qué hace? Izuku exigió de inmediato. Es un secreto. Pero se lo quitarás al dueño actual. Ante eso, Izuku parpadeó. All for One se dio cuenta por la forma en que Izuku se movía que estaba confundido. Él suspiró. Es un poco inapropiado llamarlo regalo, dijo finalmente. Pero sabes que ayudé a la gente con sus peculiaridades, mi pequeño dragón. Realmente no puedo hacer eso ahora. Pero tú puedes, por mí. Ante eso, Izuku jadeó. Sin embargo, fue un grito ahogado de felicidad. All for One podía imaginar de qué se trataba. Si bien Izuku sabía cómo era la sociedad, todavía pensaba que valía la pena ayudar a la gente. Hiram finalmente había encontrado a alguien dispuesto a vender su peculiaridad y, aunque el precio era ligeramente más alto de lo que quería, era para su hijo. Así que la próxima semana los ayudarás en mi lugar. Por eso hay que esperar una semana. Tengo que averiguar los detalles, explicó. ¿Quieres decir? Lo digo en serio, confirmó All for One. Izuku lo abrazó con más fuerza, activando un poco la peculiaridad de mejora de fuerza que le habían dado. Fue bueno que fuera robusto. El segundo regalo es por ahora, pero es un poco diferente. ¿Qué es? Preguntó Izuku. Todavía se distraía fácilmente. Ante la pregunta, All for One suspiró suavemente. Sé que no quieres reemplazarme, Izuku. No. Su hijo casi gruñó al recordar su conversación anterior. Pero quiero que seas hábil en los negocios, como yo, continuó, ignorando la angustia de Izuku. Si su hijo escuchaba, aprendería que no había nada que temer. De esa manera usted podrá sustituirme como administrador de mis negocios, finalizó. Eso pareció llegar a Izuku. Sintió que su hijo se sacudía cuando decía las últimas palabras. ¿Gerente? Preguntó Izuku. He estado trabajando, mi pequeño dragón, pero ya no puedo hacer tanto como antes, explicó All for One con gentileza. Como tal, cuando seas mayor de edad, quiero que puedas asumir algunos de mis roles. De esa manera, me reemplazarás y no hay nada malo en eso. Pero yo no puedo, mi pequeño dragón, no será hasta dentro de años todavía. He designado personas para dirigir las empresas, hasta que tú puedas. Lo están haciendo ahora, así que no tengo que trabajar tanto. Pero me gustaría que lo hicieras. Tomar el poder en unos 10 años más, añadió hasta el final. Sintió que Izuku se relajaba ante eso. Por ahora, sin embargo, quiero empezar a enseñarles sobre esas empresas. ¿Cómo es eso un regalo de cumpleaños? Preguntó Izuku, confundido. Todos para uno se rió. Porque hoy te voy a dar 2 lotes de dinero de cumpleaños. Y vamos a invertir uno juntos, y el otro lo vas a invertir tú solo. Luego, dentro de 5, 7 y 10 años vamos a buscar en las 2 inversiones para ver cuál ha funcionado mejor. Oh, dijo Izuku en voz baja. Sabía sobre el dinero de los cumpleaños. La mayoría de sus amigos lo querían para los suyos. Realmente nunca lo necesitó porque tenía todo lo que quería y si necesitaba algo, Kurohiri lo conseguía. Así que en realidad no había necesitado tanto dinero. Además, tenía algunos para cuando quería comprar algo, así que no era gran cosa. Te enseñaré cómo invertir para que puedas hacerlo por ti mismo, continuó All for One. Y no importa en qué inviertas. Puedes invertirlo en investigación, en una empresa o en lo que quieras. Aunque compararemos, no es una competencia y recuerdo mis primeras inversiones, resopló. Algunos de ellos habían sido espectacularmente malos.
No sabía nada entonces, pero había aprendido, tal como aprendería Izuku. ¿Eran malos? Preguntó Izuku, su diversión evidente. Nadie me enseñó, le dijo Isashi a su hijo antes de suspirar. Fueron muy malos, admitió. Izuku se rió y All For One descubrió que no le importaba admitir esos fracasos pasados si esa era su recompensa. Ahora, te voy a dar 2 lotes de 500.000 yenes para que inviertas, dijo Isashi, ignorando la forma en que el grito ahogado de Izuku, esta vez, fue de sorpresa. Supuso que era una buena cantidad de dinero para un niño de 10 años, pero quería que Izuku pudiera hacer inversiones realistas y este era el mínimo con el que podía negociar, incluso para enseñar. ¿Quieres empezar? Como era de esperar, eso hizo que Izuku volviera a la normalidad y su hijo asintió. Muy bien, entonces así es como empezamos. Ted, Inko. La llamada la hizo sobresaltarse. Respiró hondo unas cuantas veces. Meigo, dijo Inko el nombre de su colega. Inko, dijo la mujer más suavemente esta vez. ¿Cuál es el problema? Has estado mirando esa página durante los últimos 10 minutos. Ella tomó otro respiro. Lo lamento. Está bien, la tranquilizó Meigo. Pero algo anda mal. ¿Puedes decírnoslo? Inko asintió. Sabía que podía decírselo. Ellos entendieron. Hoy es el cumpleaños de Izuku, logró decir antes de ahogarse. Al instante, una mirada de comprensión apareció en el rostro de Meigo. Inko no lo vio porque las lágrimas llenaron sus ojos. Sus otros compañeros de trabajo, Setsu y Ume también entendieron e Inko no escuchó cuando Ume se levantó y se dirigió apresuradamente a la cocina. Ha estado fuera por más tiempo del que lo tuve y, no pudo completar la oración. Meigo la abrazó. Está bien llorar, le dijo a Inko. A todos les pasó en alguna ocasión. Ume había llorado en su aniversario de bodas y Setsu en el aniversario del día en que su hermano fue declarado legalmente muerto. Inko resopló. Yo solo jadeó por aire. Solo lo quiero de vuelta. Ume volvió con té. Puso la taza caliente frente a Inko. Bébelo. Ella no tomó la taza, en cambio, Inko sacó un pañuelo de uno de sus bolsillos. Los pequeños trozos de tela se habían convertido en sus compañeros constantes a lo largo de los años. Se secó los ojos y se sonó la nariz antes de tomar el té. Era algo insulso. Su trabajo no proporcionó nada sólido pero ella necesitaba la bebida caliente. Respiró hondo y sintió que el líquido se asentaba en su estómago. Solo lo quiero de vuelta, repitió Inko en voz baja, sin lágrimas. Y no puedo creer que esto ayude, añadió, señalando el documento que no había estado leyendo. Ayuda, dijo Setsu inmediatamente, sin centrarse en su pérdida. Pero nosotros nunca, Inko no completó la frase. Nunca encontraron a nadie. Incluso si no encontramos personas, dijo Ume amablemente, nuestros hallazgos cierran vías de investigación y eso es valioso. Sé que no lo parece, pero por cada vía que cerramos, significa que somos uno más cerca de la verdad. Y esa verdad puede no siempre ser agradable, pero al menos da un cierre. Inko tomó otro sorbo de té antes de asentir. Quería que Izuku volviera, pero si no podía tenerlo, al menos quería saber qué había pasado. Incluso si estuviera muerto. Entonces al menos la herida en su corazón podría... No sanaría pero no lloraría por lo desconocido. Tendría cierre. Eso es realmente lo que ella quería, lo que necesitaba. Ella asintió con la cabeza a las damas que la rodeaban. Muy bien, entonces cerremos otro par de ramas de investigación, dijo Inko, con una sonrisa menguante. Los demás sonrieron y asintieron y no presionaron para nada más. Todos tenían su propio dolor. Capítulo 3. Incipiente 3. El novato del dragón del emperador 03. La máscara apenas funcionaba, informó All For One a Kyudai. El doctor asintió pero no dijo nada. Realmente no había nada que pudiera decirle. La mecánica no era su especialidad, especialmente la biomecánica. Pero en ese momento, él era todo lo que tenía All For One. Traer curanderos para salvarle la vida era una cosa, pero traer a otros justo en ese momento no enviaría las señales correctas.
Isashi tendría que conformarse. ¿Los perros de Tartaros volvieron a estar bajo control?, preguntó Garaki en su lugar. Por eso Isashi había ido a Kioto. All for One se rió entre dientes. Kyudai tomó eso como una buena señal. Ahora, doctor, ¿puedo esperar alguna mejora? Garaki respiró hondo varias veces mientras pensaba. Cuando All for One usó ese tono, supo que el hombre hablaba en serio y esperaba una respuesta seria. Es poco probable, comenzó. Con el tiempo, usted se ajustará y podré moderar las dosis de los medicamentos, sin embargo, su dependencia de un respirador será permanente. Sin la nariz y los tejidos de los senos nasales, el aire que respira debe filtrarse, o correrá el riesgo de sufrir complicaciones. Siendo las más obvias las infecciones de los pulmones y del tracto respiratorio. Con tus ojos puedo intentar un trasplante y me he estado preparando para hacer crecer los tejidos, pero antes de poder seguir adelante con eso, necesitaré varios escaneos de alta intensidad de tu cabeza para determinar qué partes hay. Si el nervio óptico no está allí, entonces no importará si implante globos oculares, no serán funcionales. Entonces, a menos que pueda tener acceso a uno de los mejores curanderos de la comisión, los trasplantes son la mejor opción. Todo para uno resumido. Posiblemente, Kyudai se vio obligado a señalar, aunque ansiaba preguntar si los sanadores de la comisión eran realmente tan buenos. Sospechaba que no lo eran. Y sospechaba que Sensei lo sabía. Él suspiró. La peculiaridad de la regeneración ha tomado tus heridas como modelo. Es posible que, si te curas, simplemente revierta la curación. Es posible que tengas que regalarlo antes de que uno de ellos te cure. La forma en que Isashi movió la cabeza lo decía todo. No puedo asegurarlo, admitió Garaki. All for One tocó un dedo. ¿Sería útil alguna de las técnicas utilizadas para crear los prototipos? Esa fue una buena pregunta. Potencialmente, pero para reconstruir tus tejidos, es posible que necesites morir, dijo Kyudai después de pensarlo por unos momentos. Los prototipos partían de ejemplares vivos, pero normalmente morían al menos una vez en el camino. Eso no le molestaba, aunque había notado que cuantas menos veces morían, más inteligentes eran y estaba trabajando para convertir aquellas partes del procedimiento que eran letales en procedimientos no letales. La idea de un prototipo completamente inteligente pero obediente era emocionante. De nuevo, All for One golpeó con el dedo el brazo de la silla. Obviamente morir no era algo que deseara experimentar. Se pueden cultivar injertos de piel y otros órganos para trasplantes, dijo en voz baja, ¿por qué no más? Garaki lo miró de cerca. ¿Más? Clonación, confirmó el emperador del inframundo. Podría clonarte, dijo Kyudai suavemente. Pero el problema es que el clon no tendrá una mente funcional. Los animales clonados son bebés y crecen. Tu clon, hizo una pausa cuando Isashi levantó la mano. Solo busco la carne. Podría transferir mi mente a ella. Garaki retrocedió ante esa sugerencia. Hubo algunas peculiaridades que cambiaron las personalidades, pero en su mayoría se debían a la eliminación temporal de inhibiciones. O tal vez una buena peculiaridad telepática podría transferir la mente de un cuerpo a otro, pero se mantendría. Debería. Serían las mismas sinapsis, la misma carne, por lo que el rechazo no debería ser un problema. Además de que se estaba rechazando, no había anticuerpos. Fue un problema desafiante. ¿Qué mecanismo se utilizaría para la transferencia de conciencia? Preguntó. La forma en que Isashi miró le dijo que no había resuelto esa parte y por eso el doctor respiró hondo. Es posible, murmuró. Pero necesitaría investigar la transferencia, y eso me quitaría tiempo para desarrollar los prototipos, dijo a All for One. Esta vez, Garaki no estaba seguro de lo que querría el hombre. Por lo general, cualquier cosa que tuviera que ver con él o para su beneficio directo tendría prioridad, pero dado que todavía existía la posibilidad de conseguir un sanador comisionado, puede que solo fuera cuestión de tiempo, y All for One era conocido por su paciencia. Necesitas asistentes, decidió Isashi. Eso era cierto, pero encontrar asistentes era problemático. No podía simplemente agarrar a alguien de la calle, sin importar cuán desesperadamente necesitara el dinero.
Y usando a un matón común y corriente, el doctor se estremeció al pensarlo. Cuanto menos se diga, mejor. Cualquier asistente tenía que ser inteligente y discreto. Y Sassy lo sabía. Vea si alguno de los niños de primaria sin peculiaridades es adecuado, instruyó All for One. Kyudai miró a Isashi. Los niños de primaria sin peculiaridades eran sujetos potenciales, no trabajadores. Vamos, doctor, Isashi debe haber captado suficiente mirada para interpretarla. Solo necesitamos comenzar sin peculiaridades para obtener resultados específicos. Es hora de buscar eficiencias, y ahora podemos incorporar la peculiaridad del sujeto al diseño. Veré si alguno de ellos es adecuado, dijo Garaki, sabiendo que en esto no iba a poder hacer cambiar de opinión a All for One. Y era muy probable que algunos de los adolescentes sin peculiaridades aprovecharan la oportunidad de encontrar empleo. Con su historia, algunos ni siquiera se opondrían a ver a personas extravagantes utilizadas en experimentos. Sería cuestión de encontrar los candidatos adecuados. Manténlos alejados de Izuku, instruyó All for One. Garaki asintió. All for One respiró hondo, sincronizándolo con el respirador. Ahora, una pregunta teórica. ¿Izuku absorbe peculiaridades, fusionándolas con las suyas, no? Fue retórico pero Kyudai asintió de nuevo. ¿Puede absorber la misma peculiaridad 2 veces? Isashi preguntó intensamente. Esa fue una muy buena pregunta. Él puede absorber el mismo tipo de peculiaridad, dijo el doctor en voz alta mientras resolvía el problema en su mente, pero incluso mientras lo hacía se estaba quedando en blanco en la respuesta. Pero no estoy seguro de que pueda absorber exactamente la misma peculiaridad 2 veces. Sin embargo, si pudiera, las implicaciones serían estupendas. All for One era físicamente un hombre inmensamente fuerte, incluso sin una peculiaridad. Con sus peculiaridades, era igual a All Might, pero lo hizo combinando diferentes peculiaridades. Un potenciador de fuerza básico, luego varias peculiaridades de refuerzo y algunas más para igualar al héroe número 1. Pero si Izuku pudiera absorber la misma peculiaridad de fuerza, varias veces, para obtener el mismo efecto, simplemente se multiplicarían entre sí y. El doctor se estremeció. Las implicaciones y las cosas que Izuku podría hacer. Incluso si aceptar la misma peculiaridad tuviera un efecto menor. Todo dependía de qué tan reducida fuera la segunda copia de la peculiaridad. Si el efecto fuera lineal, exponencial o cualquier número de formas de reducción, seguiría siendo útil. Podría aceptar la misma peculiaridad hasta que la devolución ya no valiera la pena. Pero entonces, Izuku podría superponer una segunda peculiaridad a la primera, como lo hizo su padre, excepto que la segunda se superpondría sobre una base mucho más fuerte. Izuku tiene las 3 peculiaridades que te pedí que copiaras. Regeneración, absorción de impactos y un potenciador de fuerza básico. Haz otra copia del potenciador de fuerza y lo descubriremos, instruyó All for One, anticipando ya la línea de pensamiento de Kyudai. Tiene que llamarse singularidad, espetó el doctor. La peculiaridad de Izuku aún no ha sido nombrada. Y yo estaba pensando que un derivado de All for One sería lo mejor, dijo Isashi suavemente. Había una nota de diversión en su tono, sugiriendo que estaba jugando. ¿Cómo? Preguntó Kyudai. Todo para mí, sugirió el emperador del inframundo entre risas. Garaki se rió ante la sugerencia. Fue exacto. Quizás deberíamos preguntarle a Izuku, continuó Isashi. Ante eso, Kyudai suspiró y asintió. Sí, tal vez deberíamos, dijo para que All for One no tuviera que depender de su peculiaridad visual. Puede llegar un momento en que necesite decirle a alguien su nombre, continuó. La peculiaridad de Izuku no iba a figurar en ningún registro, pero a veces era necesario que se conociera el nombre. Lo discutiré con él, le aseguró Isashi al doctor. Mientras tanto, empieza a copiar el don de fuerza con ese nuevo procedimiento y búscate algunos asistentes. Creo que, por el momento, podemos garantizar su lealtad sin refuerzos. De todos modos comprobaré los registros, indicó Garaki, traduciendo la declaración de su jefe. El refuerzo era un código para una peculiaridad controladora.
Eran raros, pero había pasado un tiempo desde que habían buscado uno, y quién sabe, tal vez el joven Itoshi podría venir a visitarlos. Se sintió emocionado. Había tantas posibilidades en el futuro. Izuku yacía boca arriba, mirando al techo. ¿En qué podría invertir? Había elegido varias acciones con su padre en su cumpleaños y había invertido en ellas. Principalmente. Todavía no sabía exactamente cómo se había invertido el dinero. Papá dijo que se encargaría de esos detalles pero que más tarde le mostraría a Izuku cómo usar el software de inversión. Esa era una opción. Podría invertir en otras acciones. Solo tenía que enviar las instrucciones y seleccionar las acciones. O podría hacer otras cosas. Papá le había explicado que la cantidad de dinero no era suficiente para invertir en una propiedad, pero dijo que la inversión en propiedad era algo que cubrirían cuando Izuku fuera mayor. Así que por ahora tenía que pensar en algo. Papá dijo que no importaba si él también perdía el dinero, siempre y cuando aprendiera, pero Izuku no quería eso. Quería hacer algo. Incluso si no ganó tanto como la otra inversión, quería tener algo que mostrar por sí mismo. Entonces, ¿en qué podría invertir? Mucha gente dependía de peculiaridades para realizar inversiones. Al parecer, había quienes se especializaban en ser corredores de inversiones, que tenían peculiaridades que los ayudaban, pero papá había dicho que los corredores de inversiones siempre habían existido incluso antes de las peculiaridades. Izuku frunció el ceño al recordar su clase de historia. La gente no solía tener peculiaridades, por lo que tenía que depender de las máquinas y de los demás. Tenían que confiar en lo que podían construir ellos mismos. No se basaron en peculiaridades, susurró al techo. Decir las palabras en voz alta fue una epifanía. Él ya había estado viendo que no se podía confiar completamente en las peculiaridades, especialmente en las que no conocías. Y lo había visto en peleas entre villanos y héroes de personas que sí conocían su peculiaridad y lo que podía hacer. Cuando estaban cansados, cuando algo no salía según lo planeado, las cosas no siempre salían bien. Pero ¿y si hubiera algo diferente? ¿Y si hubiera algo en lo que pudiera confiar? Los humanos pre-peculiar tenían eso. Él tuvo eso hasta algún punto. La gente conducía coches y podía confiar en ellos. Su padre dependía de un respirador en ese momento, pero ¿y si hubiera otro dispositivo? El Dr. Kyudai había hecho una máscara, pero Izuku sabía que no era bueno con las cosas mecánicas. Quizás podría conseguir algo mejor. Excepto Izuku respiró hondo un par de veces. No podía simplemente ir a una empresa y pedirles que lo hicieran. Eso no funcionaría. Habría demasiadas preguntas y las únicas empresas que harían algo así serían las empresas de soporte. Y no podía arriesgarse a eso. Si alguien hizo la conexión, Izuku sacudió la cabeza con fuerza. Él no iba a llevarlos hasta su papá. Él no permitiría que eso sucediera. Él y por un instante pensó en lo que podría pasar si los héroes atacaran aquí ahora. Ya no tenía 6 años. Kurohiri le había estado enseñando. Definitivamente haría que se arrepintieran. No dejaría que lastimaran a su papá. Kurohiri probablemente le diría que estaba demasiado confiado pero encontraría la manera. Eso no era en lo que debía estar pensando. Sabían que quería invertir, pero ¿cómo lo hizo? Investigó empresas y hizo eso. O elegir una empresa de soporte establecida. Excepto y si hacía eso, podría ganar dinero pero no obtendría lo que quería. Tenía que encontrar a alguien que pudiera construirlo para él. Necesitaba a alguien que pudiera construir cosas. Izuku se dio la vuelta y sacó su teléfono de debajo de la almohada. Tocó la pantalla y abrió sus contactos. Había conocido a alguien que podía construir cosas. Claro, no había podido usar el buscador, pero no dependía de una peculiaridad. No fue difícil encontrar sus datos de contacto en su teléfono, y esta vez, le dio al título autoproclamado una sonrisa de esperanza. Genius Creator of Invention Babies era ostentosa pero definitivamente podía crear algo. Hizo clic en la función de mensaje y luego se quedó en blanco. ¿Qué debería decir? ¿Explicó todo ahora o? No. Por ahora, solo saludó. Él explicaría a medida que avanzaban. Hola.
Se sorprendió un poco cuando la respuesta fue inmediata. ¿Quién es este? Izuku parpadeó y de repente recordó por qué ella le había dado sus datos de contacto. Tu primer cliente, respondió con más seguridad de la que sentía. No estaba seguro de qué tipo de respuesta esperaba, pero la que recibió no fue esa. ¿Compraste mi Baby Finder? ¿Funcionó bien? ¿Ha encontrado lo que buscas? ¿Sigue funcionando? ¿Quieres más bebés? Cada uno de ellos escribió su propia línea, tan rápido que Izuku supo que Mei no podría haberla escrito. Tenía que tener algún tipo de control por voz en su teléfono. Lo compré, respondió a la primera pregunta antes de hacer una mueca ante la segunda. Como explicó que Tomura había desempolvado el dispositivo antes de poder usarlo, tal vez simplemente se saltearía ese. Encontré lo que estaba buscando, gracias. Otra pregunta para saltar. Sí, quiero hablar contigo sobre más artículos. Presionó enviar. Por un minuto no hubo nada de ella. Si Izuku hubiera estado en Kioto, habría visto lo que los padres de Mei pudieron. Su hija se había estado riendo un momento antes, ahora solo estaba mirando su teléfono, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y completamente en silencio. ¿Lo dices en serio? Finalmente llegó la respuesta a Izuku. Sí, respondió simplemente. ¡Ay Dios mío! Te haré los mejores bebés. ¿Quieres algo para apagar un incendio? ¿O algo para encontrar elementos ocultos? ¿O un bebé para lavar la ropa? ¿Sacar la basura? ¿Polvo en las esquinas altas? Izuku tuvo la sensación de que las preguntas habrían seguido llegando, pero algo impidió que Mei escribiera y con el siguiente mensaje de ella, pensó que probablemente eran sus padres, quienes le estaban aconsejando qué decir. Espera, debería preguntarte lo que quieres y esperar una respuesta. Ella le envió y luego no hubo nada más. Gracias, escribió Izuku para quien le había dado el consejo. Fue un poco desalentador tener que responder a la avalancha de preguntas y sugerencias. No quiero nada parecido ahora, aunque tal vez en el futuro, añadió. Sería bienvenido algo que pudiera aspirar el polvo mejor que su aspiradora actual. Especialmente si podía meterse en pequeñas grietas y hendiduras, ya que Tomura había desempolvado muchos controladores últimamente. Y el polvo no era bueno para la respiración de su papá. Mi papá quedó atrapado en una redada de héroes y sufrió heridas permanentes. Estará conectado a un respirador con oxígeno por el resto de su vida, pero los actuales son demasiado grandes para llevarlos consigo. Quería algo más pequeño y portátil, que él pudiera usar, escribió Izuku, sin saber realmente de dónde venían las palabras pero sabiendo que eso era lo que quería. Hubo un poco de espera antes de la siguiente respuesta. No sé cómo hacer algo así. Eran solo palabras en una pantalla, pero parecía doloroso. ¿Podrías aprender? Izuku respondió. Cuando no sabía algo, Kurohiri y su papá lo animaban a aprender. Puedo. Pero eso significaría que no puedo convertirte en un bebé inmediatamente. Está bien, respondió Izuku. Esta fue una inversión. Puedo pagarte algo para que experimentes, le escribió. ¿Lo dices en serio, primero? Izuku sonrió ante el nombre. Lo digo en serio. ¿Qué tal 10.000 yenes por ahora y podemos discutirlo sobre la marcha? ¿A dónde fuiste? No importa. Tienes un trato, primero. Buscaré respiradores. Izuku cerró los ojos y asintió. Estaba bastante seguro de que su papá necesitaba algo más que un respirador, pero eso ayudaría. Y fue una inversión que valió la pena. Cerró la aplicación de mensajería y luego revisó las transacciones en su teléfono. No hizo muchos, así que fue fácil encontrar uno para Mei. Lo levantó y ajustó la suma, antes de hacer clic en enviar. No ganaría dinero con esta inversión, pero papá le había explicado que las inversiones no se trataban realmente de ganar dinero, sino de conseguir cosas que uno quería o necesitaba. Papá necesitaba el respirador e Izuku quería que él lo tuviera. Entonces sí, esa fue una inversión bastante buena por ahora. Capítulo 4. Incipiente 4. El novato del dragón del emperador 04. Izuku se sentía emocionado y nervioso. Hoy era el día en que podría ayudar a alguien.
Kurohiri había insistido en que hoy se vistiera con su mejor ropa, por lo que vestía traje y corbata y sus rizos habían sido peinados hacia atrás con una gran cantidad de producto de peinado. No sabía de dónde había sacado Kurohiri el traje, aunque el hombre brumoso le había atado la corbata. Todavía no sabía cómo hacer un nudo adecuado. El hombre brumoso le había ordenado que hoy tuviera cabello y ojos negros y luego esperaron en el bar hasta que llegó Hiran. El corredor incluso se veía limpio y ordenado y después de una breve conversación con Kurohiri, la puerta Warp se abrió y acompañó a Hiran a través de Kurohiri. Fue un poco sorprendente cuando Kurohiri se reformó detrás de ellos. Sí, no pensé que me permitirían llevarme a su alteza yo mismo, había comentado el corredor. Kurohiri no había dicho nada y Hiran rápidamente entendió el punto. Caminaban hacia lo que parecía ser una casa enorme. Pero no podía ser una casa, en realidad no, era demasiado grande. Este es un hogar de ancianos, explicó Kurohiri. Izuku asintió mientras seguían a Hiran por el camino de entrada. Había un área cubierta al final y Hiran simplemente entró a las instalaciones con ellos a cuestas. Había una recepcionista sentada allí. Izuku observó cómo Hiran le decía algunas palabras y no vio exactamente lo que hizo el hombre de ojos rosados, pero sí vio a Hiran hacer un gesto hacia la mujer. Parecía como si estuviera sosteniendo algo. Y luego pasaron junto a ella por uno de los pasillos. Hiran los condujo con confianza. Revisó un par de puertas e Izuku pudo ver que había números y nombres en ellas, pero aparentemente no eran los correctos. Finalmente llegaron a una puerta. La etiqueta con el nombre decía Saizo y Hiran asintió antes de detenerse frente a ella. Esta es la dama, anunció el hombre de cabello gris. Izuku instantáneamente sintió, no estaba seguro de lo que sentía. Nervioso era una descripción definitiva, combinada con orgullo y preocupación y todo lo que podía sentir. Esta iba a ser la primera persona a la que ayudaría. La primera persona, aparte de su padre, de quien deliberadamente tomó una peculiaridad y no iba a devolvérsela. Kurohiri pareció entender, porque el hombre brumoso puso una mano en su hombro. Eso fue conexión a tierra. Izuku respiró hondo y asintió. Luego miró directamente a los ojos rosados de Hiran. Estoy listo. El corredor se rió entre dientes y luego llamó a la puerta antes de abrirla. Para Izuku, entrar en esa habitación fue una revelación. Podía ver todo, oír todo y sabía que iba a recordar esta habitación por el resto de su vida. Al otro lado, había una gran ventana del piso al techo que daba a un jardín. Parecía haber un pequeño balcón. No, había un pasillo alrededor del edificio y la ventana era en realidad una puerta corrediza que se abría hacia él. Había cortinas, pero por el momento, solo una cortina ligera y aireada cruzaba el espacio. Había una cama a su izquierda, pero no tan cerca como para poder tocarla incluso si extendía la mano al cruzar la puerta. Estaba hecho y tenía una funda granate. La funda de almohada superior tenía el mismo esquema de color, pero tenía estampados y volantes. Un armario parecía alinearse en la pared del lado izquierdo de la cama y había una puerta a su derecha. Conducía al baño. Delante de la ventana había una pequeña mesa y sillas. Estaban sentados en sillas colocadas al lado de la puerta corrediza que no se abría para no estorbar. Todo estaba perfectamente colocado. Había una mujer sentada en una de las sillas. El sol caía sobre ella. «Oh, estás aquí», murmuró. Izuku miró a la mujer. Su cabello era tan gris que era blanco y sus ojos eran pálidos, pero Izuku podía decir que alguna vez habían sido azules. Ella les dedicó una sonrisa y él se dio cuenta con un pequeño sobresalto de sorpresa de que estaba vestida con un kimono. Nadie los usaba hoy en día, excepto en ocasiones formales. Pensé que era mejor, ya que es una ocasión especial, dijo, como si leyera su mente. Izuku no pudo evitar el pequeño chillido de sorpresa que hizo y ella se rió entre dientes. Tu expresión era clara, mi querido muchacho. ¿Todavía estás seguro de esto?, preguntó Hiran. Había algo en la pregunta que no encajaba. Fue duro a Izuku, casi se encogió. Estoy segura, le dijo la mujer. Pero ustedes dos esperen en el pasillo. El hombrecito y yo tenemos que hablar, dijo.
Izuku miró a Kurohiri. El hombre brumoso estaba quieto, lo cual no era buena señal. No le haré daño, dijo la señora, y si lo intento, él simplemente aceptará mi don. Además, creo que le resultará más fácil sin una audiencia, añadió. Se mordió el interior del labio. Tenía que tener algún tipo de peculiaridad para leer la mente. Llamaré, dijo Izuku antes de que Kurohiri pudiera objetar. Hiran resopló. Será mejor que obedezca a su alteza, dijo, y luego regresó a la puerta. No tardes demasiado, dijo el corredor. Kurohiri lo siguió de mala gana, pero Izuku vio la forma en que cerró la puerta. Quedó abierta una rendija. La señora aparentemente también se dio cuenta porque volvió a reírse. Ven a sentarte conmigo, hombrecito, invitó, señalando la otra silla. Izuku se movió y tomó la silla ofrecida. En realidad hacía un poco de calor estar sentado allí a pleno sol con su traje, pero Kurohiri le había explicado que debía ser amable con la dama. Él podría sentarse aquí si ella quisiera. Mi nombre es Aizo Kijo. No debo decirte quién soy, respondió Izuku con cuidado. Se sintió un poco culpable por eso. Lo sé, sonrió Saizo. Está bien. Pero quiero que recuerdes mi nombre. Él asintió. Ahora que lo había dicho, Izuku no creía que lo olvidaría nunca, no con lo que iba a pasar. ¿Te gustaría algo de té? Hubo un resoplido desde afuera de la puerta. Saizo lo ignoró. Izuku negó con la cabeza, pero Saizo se inclinó hacia la mesa y le sirvió una taza de todos modos. Tomó un sorbo de su té después de recostarse en su silla. Quería agradecerte por aceptar mi petición egoísta. Izuku parpadeó ante eso. Él iba a ayudarla, entonces, ¿cómo era eso egoísta? Saizo se rió entre dientes. Eres encantador, ¿lo sabías? Tu expresión es tan honesta, lo felicitó. Tomó otro sorbo de té y luego dejó la taza. Sus ojos azul pálido miraron hacia el negro de Izuku. Mi peculiaridad no se saldrá de control, dijo simplemente Saizo. Pero quiero que lo tengas, añadió antes de que él pudiera objetar. ¿Por qué? Preguntó Izuku. Si no iba a lastimar a nadie ni a ella misma, entonces ¿por qué quería que alguien lo tomara? No tenía sentido. Hombrecito, tengo 93 años. He visto al mundo cambiar más de lo que nadie podría imaginar en ese tiempo. He visto poderes y peculiaridades convertirse en normales y he visto los cambios que la sociedad ha hecho para ellos. Ahora me encuentro con ganas de ver más pero estoy muy cansada. Izuku realmente no entendía eso. Ah, juventud, dijo Saizo suavemente. Voy a morir pronto, hombrecito. Puedo sentirlo, y por eso quiero darte mi don, para que una parte de mí siga viviendo y una parte de mí pueda seguir observando, a través de ti. Pensé que iba a ayudarte, dijo Izuku con delicadeza. Deseó poder quitarse la chaqueta. Hacía mucho calor bajo el sol. ¿Cómo era que llevaba el kimono completo y no sentía el calor? Vas a ayudarme, respondió Saizo de inmediato. Veo que tus tutores no te han explicado, añadió con un suspiro. ¿Me dejarás explicarte? Izuku asintió. Me vas a ayudar a morir en paz, dijo la anciana lo más gentilmente que pudo, pero todavía había cierta insensibilidad presente cuando le hablabas de la muerte a un niño de 10 años. Aunque quiero ver cómo el mundo continúa, hay una parte de mí que está cansada, y esa parte está creciendo, por eso, hombrecito, sé que moriré pronto y moriré con remordimientos. Pero, si aceptas mi don, puedo morir sin arrepentirme. Porque la parte de mí que está en mi don puede ver cómo el mundo continúa. Me darás la paz que necesito para seguir adelante. Y eso me ayudará mucho. Saizo volvió a tomar su taza mientras Izuku pensaba en sus palabras. Todavía no lo entendía, no del todo, pero si aceptar su don ayudaría, entonces lo haría. Está bien, susurró Izuku. Realmente no le gustaba pensar en morir. Todavía se sentía demasiado crudo. Todavía recordaba haber visto a su padre en ese tubo, con la sangre manchada en el panel de control en la parte inferior. El miedo era, papá está a salvo, se recordó Izuku, obligándose a no negar con la cabeza. Tenía que prestar atención ahora. Ella le dedicó una sonrisa.
Era pequeño pero Izuku podía decir que era sincero. Gracias, hombrecito. Estoy seguro de que en el futuro aceptarás las peculiaridades de otras personas, especialmente si son una amenaza para ti, pero la mía, la aceptas con todo mi permiso y bendición. Saizo dejó su taza de té y se sentaron al sol por unos momentos. Ahora, ¿hay algo que deba hacer? Preguntó, algo curiosa. Izuku negó con la cabeza. ¿Estás listo? Él respondió su propia pregunta. La anciana respiró hondo y luego se alisó el regazo de su kimono. Sí, respondió ella. Izuku asintió y cerró los ojos mientras extendía su propia peculiaridad. No era lo mismo que hacer esto con su padre. Ella se sintió diferente. Se sintió diferente. Su peculiaridad era una extraña mezcla de amarillo y verde. Era casi como si la luz del sol demasiado caliente bajo la que estaban sentados golpeara un bosque profundo o un musgo suave. Fue bastante hermoso. Lo tocó suavemente con su don y tiró. Hubo una ligera resistencia, pero no mucha. Izuku volvió a tirar de él y esta vez llegó a él. Ah, ahí va, murmuró Saizo con un suspiro de satisfacción. Acomodó el don dentro de él, acunándolo ligeramente. ¿Cómo se llama? Preguntó Izuku. Era extraño, ahora que tenía la peculiaridad, la luz del sol parecía tener la temperatura adecuada. Fuerza solar, le dijo. No es tan poderoso. Simplemente me permite crear energía a partir del sol. ¿Oh, como un reptil? Preguntó Izuku antes de llevarse las manos a la boca. En la escuela habían aprendido sobre criaturas de sangre fría y cómo tomaban parte de su energía del sol. Era fascinante lo poco que necesitaban comer por eso. La dama sonrió. Un poco así, pero mis padres decidieron que sangre fría no era un buen nombre, y tampoco era cierto. No hay nada reptiliano en mi peculiaridad. Está más basado en plantas. Fuerza solar se consideraba un buen nombre. Nombre para ello. Izuku asintió, aliviado de no haberle insultado. Saizo se reclinó en su silla, inclinando su cabeza hacia atrás en el acolchado. Parecía cansada. Ahora, hombrecito, quiero que vivas una vida larga y próspera porque la parte de mí que está contigo quiere ver cómo cambia el mundo. Ella se movió ligeramente, mirando hacia abajo sin inclinarse hacia adelante. Y tal vez tú hagas algunos de esos cambios, hombrecito. Él le dedicó una sonrisa vacilante. Tal vez. Eso provocó otra risa. Quiero descansar ahora, dijo Saizo. Izuku inmediatamente se levantó. Él le hizo una reverencia y luego se volvió hacia la puerta y caminó lo más silenciosamente que pudo hacia ella. Justo cuando lo alcanzó y estaba a punto de abrirlo, Saizo habló de nuevo. Gracias. Él asintió hacia ella, sin saber qué decir antes de darse la vuelta y abrir la puerta. Kurohiri estaba parado allí. Hiran estaba apoyado contra la pared del fondo. ¿Estamos bien? Preguntó el corredor. Izuku asintió. Entonces vámonos, anunció Hiran. Aquí. Kurohiri pareció sorprendido. A menos que quieras hablar con la recepcionista, respondió el corredor con pereza. Ella sabrá que nos hemos ido y permitirá que la gente regrese a este corredor. El hombre brumoso suspiró y luego se abrió por un portal. Unos momentos más tarde el pasillo estaba vacío. Capítulo 5. Incipiente 5. El novato del dragón del emperador 05. Me mentiste, afirmó Sir Nicteye. No golpeó el escritorio con las manos, ni siseó, ni se involucró en ningún otro gesto histriónico, por mucho que lo deseara. En lugar de eso, dirigió al comisario una mirada insulsa. El hombre se lo devolvió, pero el hecho de que no estaba farfullando ante el insulto ni ofendiéndose le dijo a Mirai que la comisión sabía exactamente de qué estaba hablando. No mentí, dijo suavemente el comisionado Soukan. Simplemente no te lo dije. Entonces, ¿qué pasó? Exigió Mirai. Exactamente como se pierde un cadáver sin cabeza, añadió la pregunta. El comisario resopló. No lo hicimos. Nunca lo tuvimos, afirmó. Eso hizo que a Sir Nicteye se le helara la sangre y volvió a ver en su mente una de las imágenes que lo habían preocupado.
El hombre tenía la constitución de All for One y aparentemente la multitud de peculiaridades de All for One, pero cubría su cabeza y una parte de su pecho era una máscara negra. La conclusión obvia fue que era él, excepto que ya había estado sin cabeza. No importa qué peculiaridades tuvieras, no había vuelta atrás. Ni siquiera las peculiaridades de regeneración llegaron tan lejos y Toshinori lo habría sabido si tuviera una peculiaridad de regeneración. Shoukan suspiró. Los socorristas revisaron el cuerpo. No había signos de vida. Luego agarraron a All Might y le dieron tratamiento. El sitio estaba marcado, como bien sabes. Luego, cuando enviamos a los recolectores de cadáveres, no había ningún cuerpo. Sir Nicteye se estremeció. Entonces su gente lo atrapó. Eso parece, asintió el comisario. Mirai respiró hondo varias veces para calmarse. No veo por qué estás preocupado. Lo único que tienen es un cadáver. Tal vez, murmuró. La comprensión apareció en el rostro del comisionado cuando sin duda recordó cuál era la peculiaridad de Sir Nicteye. ¿Qué han visto? El demandó. All Might, sin su peculiaridad, luchando contra alguien que podría haber sido él. Podría haber sido. La altura era suya, la constitución era suya, el traje era suyo, al igual que las múltiples peculiaridades. Sin embargo, había una máscara de metal negro que cubría su cabeza y hombros. El comisionado se mordió el labio mientras pensaba. ¿Un clon tal vez? ¿O una marioneta? Ofreció las alternativas. A Sir Nicteye también se le había ocurrido la idea de que la figura fuera uno de ellos, pero la clonación humana era ilegal. No detendría a All for One, vino la respuesta inmediata de su mente. Él no permitiría que lo clonaran. Ese argumento le pareció mejor. Él ya no toma las decisiones. La declaración del comisionado fue suficiente para que Mirai supiera que estarían intentando si tuvieran el cuerpo de All for One. Estarían tratando desesperadamente de extraer su peculiaridad, y si eso significara clonar al hombre, eso es lo que harían. Tenían sangre, por lo que aún podrían estar intentándolo. Hizo una nota mental para comprobarlo realmente. El mundo no necesitaba a otro All for One. No lo es, pero si hay algo de él, Sir Nicteye no terminó. No era necesario. El comisario lo entendió. Digamos que la persona en tu visión era él. No podría ser completamente funcional, dijo Shoukan con total naturalidad. Le sacaron materia cerebral de la mano a All Might, por lo que al menos tiene una lesión cerebral traumática. Sir Nicteye repasó el resto de sus visiones. Ya lo había hecho, pero otra revisión nunca estaba de más. Excepto que no pudo volver a encontrar a ese hombre. Una batalla fue todo lo que había visto. Podía mirar nuevamente el futuro de Toshinori y mirar más allá, pero eso era arriesgado. Sus visiones fueron en tiempo real, e incluso con All Might en un tiempo limitado, fueron más eventos de los que pudo observar en una hora. Me sentiría mucho mejor, no terminó. Se sentiría mucho mejor con un cuerpo y una cremación, pero el comisionado no lo habría permitido. Aún así, no importa lo que la comisión hubiera planeado, se sentiría mejor con el cuerpo bajo su control. ¿Qué le has dicho? Preguntó el comisionado Shoukan, sin molestarse en completar la media frase que Mirai había pronunciado. No lo he hecho, le dijo Sir Nicteye. Ya se está esforzando. No necesita saber que All for One podría haber sobrevivido. Shoukan asintió y Mirai frunció el ceño ligeramente al recordar algo más. ¿No has obtenido sus bienes? El comisionado era un político consumado, pero el compañero de All Might estaba atento a una reacción. La ligera amargura de su expresión fue suficiente para decirle todo lo que necesitaba saber. Tenía un poco de curiosidad por saber qué había salido mal, pero no tanta como para poder preguntar. Hubo una serie de cosas que podrían haber sucedido, incluido que All for One tuviera la documentación adecuada para manejar sus activos en caso de muerte o desventura. El hombre era lo suficientemente arrogante como para creer que no necesitaría esos arreglos, pero lo suficientemente minucioso al crear sus alias como para tenerlos. Fue casi como una puñalada póstuma contra ellos. Sería como todos para uno. Mirai suspiró audiblemente.
No se lo diré a Olmigt, le dijo al comisionado. Pero a cambio, me mantendrás informado de cualquier cosa que pueda hacer él. Por un momento, pensó que el comisionado podría rechazar el trato, pero luego el hombre soltó su propio suspiro. La comisión no podía permitirse el lujo de que el héroe número 1 estuviera en su contra. Puede que controlaran mucho, pero Olmigt tenía suficiente popularidad como para poder ir contra ellos. Eso es aceptable, respondió. Sir Nicteye asintió y luego se levantó y se fue. Realmente no había nada más que decir. Ted, Garaki miró el vial. Estaba claro y el líquido que contenía era claro. Era el último lote de medicamentos fortalecedores que había preparado para Sensei. El hombre se había recuperado pero quería más. Más velocidad, más resistencia, más fuerza. No parecía entender que cuando uno estaba tan gravemente herido, simplemente respirar debería considerarse una victoria. Sensei entendió que algunas cosas tomarían tiempo y que él se haría más fuerte a medida que pasaran los años, pero no estaba contento con eso. Quería todo ahora. Kyudai sabía lo que quería Sensei. Quería retroceder el tiempo, o transferirse a un nuevo cuerpo, o algo que lo devolviera a su mejor momento. Envejecer no era algo que el hombre aceptara. Ser débil definitivamente no era algo que Sensei toleraría. Por eso Garaki estaba trabajando en combinaciones de drogas para hacerlo más fuerte. Pero se trataba de fármacos potentes y en combinaciones que no fueron probadas. Sería más fácil si Sensei le permitiera usar esa nueva droga, la que activaba peculiaridades, pero si bien ofrecía posibilidades asombrosas, incluso Garaki podía ver peligros allí. No necesitaba la mirada helada que el hombre le había dado. Puede que no tenga ojos, pero Sensei sabía cómo utilizar su presencia de forma eficaz. Solo esperaba que este cóctel fuera efectivo. Se estaba quedando sin combinaciones. Ted, Kurohiri miró la carta que tenía en la mano. Estaba en papel con membrete de Awain, Mori Nishimura, firmado por Watanabe y dirigido a Isashi Rigi. Se lo habían enviado, a través de varios rodeos, desde JBQC. Le informó a Isashi que como el gobierno lo consideraba oficialmente desaparecido, tenía 7 años desde la fecha de su pelea con Olmigt antes de que estuvieran legalmente obligados a realizar su testamento. Sensei, insistió. All For One pareció pensativo una vez que leyó la carta. Él asintió lentamente para reconocer que había escuchado. Envíeles un pago desde mi cuenta personal, instruyó. Creo que enviaré a Izuku para hablar con ellos antes de que se acabe el tiempo, si no puedo hacerlo yo mismo. El hombre brumoso asintió. Eso tenía sentido. Ya sabía que Sensei estaba buscando otros medios de curación y All For One no deseaba parecer tan debilitado, ni siquiera ante sus abogados. Hubo tiempo antes de que tuvieran que actuar. Tendremos que asegurarnos de que Inko no los visite, murmuró Sensei. Ante eso, Kurohiri le dio a su jefe una mirada penetrante, aunque sabía que el hombre no podía verlo completamente. ¿Inko seguía siendo un beneficiario? Eso podría ser difícil de resolver. ¿Tú? No hizo la pregunta completa. ¿Sensei quería que cuidaran de su esposa? No, dijo inmediatamente, agitando una mano para descartar el asunto. No deseo ocuparme de la inevitable investigación en este momento. Ah, eso tenía sentido. La muerte de Inko, si no fuera completamente accidental, probablemente atraería atención e investigación, lo que sin duda confundiría a quienes la conocían, pero sucedería de todos modos. Estableceré un recordatorio, indicó Kurohiri. Si se acercaba el límite de tiempo y Sensei no se curaba, le recordaba al hombre que había que hacer algo. Muy bien, admitió All For One y el asunto fue desestimado. Ted, si bien no podía verlos en el sentido tradicional, a All For One todavía le gustaba inspeccionar los prototipos. Estaba genéticamente programado en ellos que él era su maestro, pero permitirles verlo lo reforzaba, por lo que visitarlo era beneficioso incluso cuando en realidad no podía ver el progreso. ¿Este es funcional?, preguntó. Sí, dijo el doctor, aunque Isashi detectó una nota de, que era molestia. El doctor estaba molesto por algo. Como el último. All For One sondeó.
Sí, respondió Kyudai, aparentemente dándose cuenta de que su tono había sido detectado. All for One no se volvió hacia él. Había destruido el último prototipo, que era necesario e innecesario. Necesario para resolver su ira. Innecesario porque destruyó investigaciones valiosas. ¿Qué tan independiente es este? Luchará, dijo Garaki, pero necesitará instrucciones para saber con quién luchar, añadió. Aceptable, dijo All for One. ¿Puedes hacer que otros sean más independientes? Estas cosas eran soldados de infantería. No tenían que ser completamente capaces de pensar por sí mismos. Se suponía que había alguien que los controlara. Creo que sí, respondió el doctor inmediatamente. Pero creo que sería mejor hacerlo mediante fijación. ¿Fijación? Sí. Las funciones cognitivas superiores de la mente humana son destruidas por la acción de múltiples peculiaridades. No es tan sorprendente. El cuerpo detecta la segunda peculiaridad y la trata como una infección. La temperatura del cuerpo aumenta pero la peculiaridad no desaparece, y entonces, eventualmente la mente se ve comprometida. Si bien puedo mejorar un poco los efectos, creo que si la mente está fijada en algo, un concepto, un evento, incluso una emoción, entonces esa fijación sobrevivirá y alguna función cognitiva se mantendrá con la mente. Fijación. All for One miró al doctor. Esa es la teoría, admitió Garaki. Puedes buscar un candidato adecuado para probarlo, dijo Isashi. Vio al doctor asentir. Gigantomachia, llamó a All for One. Su guardaespaldas se movió y por el ligero estremecimiento que dio Kyudai, el doctor había olvidado que el enorme hombre estaba allí. Mi señor. Esto se ha pospuesto durante demasiado tiempo. Lleva el prototipo a Niigata. Ante la palabra Niigata, la expresión de Gigantomachia cambió. Él sonrió, mostrando sus dientes y una luz impía se encendió en sus ojos. Creo que sabes a quién hay que recoger, dijo All for One. Sí, mi señor, pero, la expresión del gigante cambió. Parecía claramente decepcionado pero resuelto. No puedo dejarte desprotegido. Garaki vio la expresión de All for One y se controló lo suficiente como para no reírse, pero estuvo cerca. Estaré lo suficientemente seguro aquí, respondió Isashi. Gigantomachia no dijo nada. All for One estaba destinado a ser seguro también en el trabajo, pero eso no había sucedido. El hombre gigante sabía que no era su culpa que los héroes hubieran encontrado a Isashi, pero probablemente sentía que era su culpa no estar disponible para protegerlo. All for One suspiró reconociendo que Gigantomachia no diría nada pero iba a seguir objetando. Él suspiró. Haré que el doctor configure varios prototipos para protección y le comunicaré con Kurohiri esperando, ofreció. El hombre enorme pensó en eso por un momento antes de asentir, su sonrisa una vez más se volvió depredadora. Te los traeré, anunció. No, deseo que el prototipo los tome. Tú lo acompañas como observador. Deseo saber qué tan funcional es con instrucciones simples. Si no puede funcionar, entonces te harás cargo y traerás de regreso tanto los objetivos como el prototipo. Gigantomachi escuchó atentamente y luego asintió. Flexionó unos dedos enormes. Así será, mi señor. Todos para uno sonrió. A Kyudai no le gustó pero al menos no estaba dirigido a él. Prepárate, Isashi hizo una pausa por un momento. 2 tanques. Quiero saber qué se necesita para despertar una peculiaridad, instruyó. Garaki asintió. ¿No serán 3? Preguntó. Hubo 3 involucrados. Uno se contuvo, explicó Isashi, así que formará la base de un prototipo. El doctor asintió al comprender. Esa fue la misericordia de All for One. Los prototipos perdieron la cabeza. Quizás fue una misericordia dura, pero fue una misericordia. Si esta prueba tiene éxito, creo que pasarán del prototipo a la producción. ¿Tiene un nombre para ellos? Preguntó todos para uno. Kyudai se rió entre dientes. Para cualquiera que no esté familiarizado con los prototipos, la característica principal era su cerebro expuesto. Excepto que, a pesar de todo lo que quedó expuesto, ellos realmente no pensaron. No nací, dijo la palabra.
estúpido. Hisashi tradujo con una sonrisa. La afirmación no era del todo cierta ya que los prototipos obviamente tenían cerebro, pero él sabía lo que estaba insinuando el doctor. Quizás deberían ser más literales. ¿Qué tal una contracción? No importa. Nomu, dio el término. Nomu, repitió Kyudai la palabra, probando la palabra en su boca. Sí, eso encaja, decidió. Inicie un lote de producción. Habilidades y peculiaridades mixtas, pero todas con mejoras físicas. Deles regeneración a todas y una o dos peculiaridades más, instruyó. ¿Cuántos? Empecemos con 10 para el primer lote. Hisashi no podía verlo pero imaginó que el rostro de Kyudai estaba sorprendido. Eso llevará mucho tiempo, objetó el doctor. Usaron ciertos protocolos para asegurarse de que no fueran encontrados. Uno de ellos trataba sobre el consumo de energía en el almacén. Durante los últimos 100 años aproximadamente, las compañías eléctricas monitoreaban de forma rutinaria las propiedades que consumían demasiada energía. Era un vestigio de épocas anteriores cuando esa información podía usarse para encontrar delincuentes y operaciones hidropónicas ilegales. Producir el Nomu consumió mucha energía. Por eso se instalaron en un almacén en la zona de una fábrica. El consumo de energía era mayor de lo normal pero aún así debían tener cuidado. Tómalo con calma. ¿Nadie puede alterar los registros?, preguntó Garaki. La pregunta estaba dirigida a los contactos de Hisashi. Aún estoy subiendo la escalera, respondió All for One. 1 año o 2 más, me imagino. El doctor asintió. No tenía idea de a quién se refería Hisashi, pero sabía que sería alguien a quien All for One había ayudado. Quienesquiera que fueran, se les habría ordenado que trabajaran en una compañía eléctrica. Comparado con un político o un policía, parecía un desperdicio, pero a la larga era igualmente importante. No todos los trabajos eran grandes, pero el más pequeño podía determinar su éxito o fracaso. ¿Has tenido la oportunidad de encontrar asistentes?, preguntó Hisashi. Hay 2 que parecen tener la disposición requerida, informó Garaki. La política de segregación a la que se entregó la escuela de Izuku continuó en la escuela secundaria y los maestros y otros estudiantes dejaron muy claro que consideraban que los estudiantes sin peculiaridades consumían recursos que sería mejor gastar en aquellos con una peculiaridad. También dejaron en claro que sería muy difícil para esos estudiantes poco peculiares encontrar un puesto en una escuela secundaria. La escuela secundaria que daba servicio a la escuela primaria y secundaria de Izuku admitió abiertamente que no permitían estudiantes sin peculiaridades y dado que solo la primaria y la secundaria eran obligatorias, no había muchos recursos para los estudiantes sin peculiaridades, excepto intentar inscribirse en otro lugar, o intentarlo. Encontrar un trabajo. Los humanos eran tan tontos. Pero justo en este momento, era una ventaja para ellos. Algunos de los estudiantes extravagantes simplemente lo aceptaron. Otros estaban enojados. De cualquier manera, no les importaba la sociedad ni aquellos con peculiaridades y cuando les ofrecieron un trabajo que conllevaba una oportunidad de venganza, hubo varios que consideró que tenían la actitud correcta para llevarlo a cabo. A pesar de lo que algunos de ellos habían pasado, Garaki sentía que todavía eran demasiado blandos. ¿Y la búsqueda en el registro? Hay algo en Sein-chan, respondió. Rusia. All for One murmuró. Su registro de peculiaridades no es tan completo como el de China, pero es funcional, explicó Kyudai. Hisashi asintió. Cuando regreses, Giganto Machia, recogerás ese también, instruyó. El hombre enorme nuevamente pareció objetar pero asintió. Ahora bien, dijo All for One. Trabajar.